Jesucristo, roca eterna. Jueces capítulo 12 versículos del 7 al 15 nos dice la palabra de Dios así. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté galatita y fue sepultado en una de las ciudades de Galat. Después de él juzgó a Israel Ibsam de Belén, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera. Y tomó de afuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años. Y murió Ibsam y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años. Y murió Elón, Zabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Zabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Pirotonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos que cabalgaban sobre 70 asnos, y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, Pirotonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amén. Promesas, votos y fragilidad de la fe. Esta reflexión aborda uno de los ciclos más complejos y trágicos del libro de Jueces, la historia de Jefté y el declive moral de Israel, abarcando desde el surgimiento del libertador hasta el preludio del nacimiento de Sansón. El libro de Jueces presenta un patrón cíclico de desobediencia, opresión, clamor y liberación. Sin embargo, en los capítulos del 11 al 13 observamos que el ciclo comienza a espiralizarse hacia una oscuridad mayor, donde los libertadores mismos reflejan la confusión espiritual de su tiempo. Amén. Alabado sea el Señor. Jueces capítulo 11. Jefté, el líder marginado. La historia de Jefté comienza con una ironía social. Siendo hijo de una mujer ruda, Jueces 11:1 fue expulsado por sus hermanos, solo para ser buscado más tarde por los ancianos de Galat cuando la amenaza de los amonitas se volvió insoportable. La negociación teológica. Jefté demuestra un conocimiento profundo de la historia de Israel al debatir con el rey de Amón. Versículos 14 al 27. Defiende el derecho de Israel sobre la tierra basándose en la historia que Dios les otorgó frente a Sehón, rey de los amorreos. El voto trágico. A pesar de que el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, amén, versículo 29, este realiza un voto imprudente, prometiendo sacrificar lo primero que saliera de su casa si regresaba victorioso. La exégesis sugiere que Jefté, influenciado por las prácticas cananeas de su entorno, intentó comprar el favor divino con un sacrificio, olvidando que la victoria ya le había sido garantizada por el Espíritu. Amén. La consecuencia. Su única hija es quien sale a recibirlo. El texto subraya la tragedia. Ay, hija mía, en verdad me has abatido. Versículo 35. Amén. Este episodio resalta la tensión entre la fidelidad al voto y la ignorancia de la voluntad de Dios respecto a los sacrificios humanos, los cuales la ley siempre prohibió. Amén. A su nombre, gloria. Jueces capítulo 12. Conflicto interno y guerra civil. Este capítulo muestra que el enemigo ya no es solo externo, Amón, sino interno. La tribu de Efraín, movida por el orgullo, confronta a Jefté por no haber sido convocada a la batalla. Shibolet, la incapacidad de los efraimitas para pronunciar correctamente la palabra Shibolet, versículo 6, se convirtió en una sentencia de muerte. Este detalle lingüístico es crucial. Muestra cómo las diferencias internas entre hermanos se volvieron fatales. La institucionalización del caos. Los jueces menores que siguen a Jefté, Ibsam, Elón y Abdón, se describen brevemente, destacando su riqueza y descendencia. Versículos del 8 al 15.
Esto señala una transición hacia un liderazgo más preocupado por el estatus social que por la liberación espiritual. Amén. A su nombre, gloria. Jueces capítulo 13. El anuncio de un nuevo comienzo. Tras años de apostasía, este capítulo introduce la historia de Sansón mediante la aparición del ángel de Jehová a la esposa de Manoa. La esterilidad y la gracia. Al igual que en otros relatos bíblicos, la esterilidad de la mujer es el escenario para una intervención divina. Dios no espera a que el pueblo clame. En este capítulo, curiosamente, no se menciona que Israel haya clamado por ayuda para enviarles un libertador. Amén. El voto nazareo. A diferencia del voto impulsivo de Jefté, el voto de Sansón es una instrucción divina desde el vientre. El niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, versículo 5. El nazareato implica una separación total para el servicio de Dios. Simbolizaba en no cortar el cabello ni beber vino. Amén. Revelación del nombre. Cuando Manoa pregunta el nombre del ángel, este responde: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Versículo 18. Esta teofanía prepara al lector para entender que la fuerza de Sansón no vendrá de sí mismo, sino de la presencia trascendente de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Sansón, tipo Cristo Jesús. Ambos nacimientos fueron anunciados por mensajeros celestiales con actos de intervención divina. Jueces capítulo 13, versículo 3 y Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31. El nombre admirable. El ángel le dice a Manoa que su nombre es admirable, en hebreo Pali. Isaías profetiza que el Mesías se llamará admirable, consejero. Isaías 9:6. Sansón comienza a salvar a Israel, Jueces 13:5, pero Jesús salvará a su pueblo completamente de sus pecados, según Mateo capítulo 1, versículo 21. Sansón aparece como una promesa. Su historia termina con él derrotando a sus enemigos mediante su propia muerte. Jesucristo logró su mayor victoria sobre el enemigo, el pecado y la muerte, precisamente en el momento de su muerte en la cruz. A su nombre, gloria. Nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Concluimos. La transición de Jueces capítulo 11 a Jueces capítulo 13 revela una progresión teológica. Jefté representa al hombre que conoce a la historia de Dios, pero está contaminado por la cultura pagana de su época, resultando en un sacrificio innecesario y doloroso. Por otro lado, el anuncio del nacimiento de Sansón en el capítulo 13 nos muestra la soberanía de Dios, quien toma la iniciativa de salvar a un pueblo que ni siquiera parece interesado en su propia redención. Estos capítulos nos enseñan que incluso en los tiempos de mayor confusión moral, cada uno hacía lo que bien le parecía. La fidelidad de Dios permanece como el único ancla de esperanza para su pueblo. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos concedas la sabiduría que Jefté buscó, pero la prudencia que le faltó. Que nuestra boca no pronuncie votos apresurados, nacidos del miedo, sino palabras de fe, nacidas de tu espíritu. Ayúdanos a reconocer que nuestra victoria no se compra con sacrificio, pues el sacrificio perfecto ya fue entregado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Que como Sansón seamos apartados para tu propósito desde hoy y que tu gracia nos sostenga incluso cuando nuestra fidelidad flaquee. En el nombre de Jesús te lo pedimos, pero en ese nombre te damos gracias. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.